Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:32 minutos, 7:32 en las Islas Canarias. Momento de empezar nuestra tertulia hoy con don Marcos de Quinto. ¿Qué tal está usted? Muy bien, y mando, como no, un saludo a Sofía, que estará yendo al colegio con su madre. Un saludo, Sofía. Don Iván Vélez, ¿qué tal está usted? Bueno, pues muy bien, encantado de estar aquí de nuevo. Bueno, estaré el viernes con don Iván Vélez en el campus que ha organizado de NAES en el Colegio de Médicos, ¿no? A las 5 de la tarde. Salamanca. En Salamanca. Sí. Habrá un par de mesas redondas donde hablaremos pues de nación, de periodismo, de libertad y esas cosas. Y así que nada, pues si nos quieren ustedes saludar el viernes, acérquense los oyentes salmantinos por el Colegio de Médicos y allí estaremos y con mucho gusto les atenderemos. Don Iván, vamos a hablar de nación, pero ¿qué es eso? Si es un concepto discutido y discutible. Discutible, decía ZP, sí. Sí, bueno, para él casi negado en el caso de España, ¿no? Él está en la disolución, hemos conocido las actas de su, bueno, llamarle negociaciones quizá un exceso verbal, ¿no? De su entrega a los objetivos de la banda terrorista ETA. Sigue como un santón. Yo me escandalizo, ¿no? De que tenga predicamento este individuo todavía, ¿verdad? Tiene influencia además ya actúa como un iluminado y es asombroso. Pero bueno, como somos la Fundación para la Defensa de la Nación Española, pues evidentemente tenemos que hablar de nación y nuestro objetivo es fortalecerla y mantenerla. ¿Cómo se puede hablar de nación cuando el gobierno acaba de mandar un buque de la Armada a escoltar a unos tíos que estaban en una acción de propaganda contra Israel en una flotilla donde había 2 etarras? O sea, la Armada Española escoltando a miembros de esa banda que asesinó a tantos militares españoles. ¿Se puede caer más bajo que eso? Y escoltando también a Ada Colau, que se ha opuesto siempre a la celebración del salón, me parece que el salón militar o del ejército en Barcelona, y bueno, pues con una patulea de individuos pues que desprecian a la nación española. O sea, quiero decir que lo que está pasando con la guerra de Gaza, por llamarlo de algún modo, pues es muy muy ilustrativo de cómo está la sociedad española. No hay más que ver lo que se ha hecho en el estadio de San Mamés, este homenaje o este acto pro-palestino, cuando ellos no han hecho absolutamente nada contra la banda terrorista ETA. Bueno, es que España es un país enormemente corrompido ideológicamente en muchos de sus segmentos. Hay una cosa que quería comentar, no solamente ETA, sino miembros de la CUP, que están más o menos en la misma clave dentro de esa flotilla. Pero es interesante porque si a lo mejor los oyentes no entienden la trascendencia del término nación. El término nación es un término que tratan de eludir de manera continua este gobierno y la izquierda, porque cuando se refieren a España, nunca se refieren a España como nación, se refieren a España como Estado. Sí. Es el Estado ha enviado un buque. El Estado es como algo administrativo, sí, es algo que se separa de toda emocionalidad. Sin embargo, el término nación sí existe. Sí utilizan nación precisamente pues para sus micronaciones y esto, pues tal, pero sin embargo, siempre que se refieren a España, se elude el término nación y se utiliza el Estado como un tema burocrático y administrativo carente absolutamente de toda emocionalidad. Y esto es peligroso. Sí, ellos además, las únicas naciones que reconocen son las naciones inexistentes, ¿no? Cataluña o países catalanes, Vascongadas, Galiza le llaman, en fin. Es verdaderamente asombroso cómo España despilfarra recursos en su propia destrucción. Sí, bueno, sí, y la nación española es anterior al Estado claro, español, por supuesto, pero eso es lo que hay, se trata de eliminar. Sin duda. Bueno, a quien no he saludado todavía es a don Julio Ariza. Muy buenos días, don Julio. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, ¿qué tal ese fin de semana? Muy bien, muchísimas gracias. Estupendo. Bueno, estábamos hablando de la flotilla Maravilla, que no llevaba ninguna ayuda humanitaria a Gaza, pero que decía que quería romper el bloqueo israelí para llevar ayuda humanitaria a Gaza.
por supuesto, era una operación de propaganda. Ahora, pues los de la flotilla dicen, es que nos han torturado los israelíes. Pues oiga, yo les veo a ustedes estupendo bajando del avión, vamos, les han debido de torturar flojito. Porque Porque se si no, obligaron a ducharse con jabón, parece. Ah, vale, ahora está entendido todo. Les han tratado mejor que los de Hamas trataron el 7 de octubre a aquella gente que pacíficamente estaba en un concierto por la paz. Luego, no creo que haya comparación. Han sido tratados mucho mejor. Lo que sí creo, don Luis, es que esto está hecho y organizado por el gobierno. Porque una operación de este tipo, tú tienes todo planificado. Tú tienes planificado qué puede pasar, si te pueden hundir un barco, si te van a detener, si te cogen el barco, si luego posteriormente te repatrian. Y entonces, desde el punto de vista de la planificación financiera de toda esa operación, esta gente debería de tener, por supuesto, sabiendo la posibilidad de que tendrían que retornar en avión si son repatriados, tendrían que tener algún tipo de seguros. El seguro de los barcos, por supuesto, que no se lo hubieran cubierto, porque están fuera de área de guerra. Pero todo esto yo creo que tiene que estar muy pensado y no ha sido improvisado. Entonces yo creo que el gobierno ya sabía desde el principio que les iba a pagar el billete de avión. Luego yo les veo al gobierno como cómplice de esta operación y todo una tremenda payasada, porque lógicamente el barco desde un inicio sabían que el barco que habían mandado la Armada no iba a ir ahí para tener ningún conflicto. En todo caso, incluso para interponerse y que no entraran, de manera que les dejaban una excusa para poderse retirar y decir, es que el barco de la Armada Española no nos ha permitido acercarnos, y haber tenido una huida honrosa. Pero todo esto es una obra de teatro, pero una obra de teatro donde yo creo que el gobierno está metido hasta el cuello. Pero vamos a ver, ¿cómo es? Es que es una cuestión de justicia mínima. Hay una chica valenciana que tuvo un problema en Tailandia de salud. El Estado, o el gobierno en este caso, se negó a pagarle el avión medicalizado para poder traerla. Consiguieron a través de crowdfunding un determinado dinero para pagar esos gastos, y Hacienda les exigió 135.000 euros en impuestos sobre ese dinero que habían conseguido en crowdfunding para conseguir que su hija pudiera volver a ser tratada en España. Y a estos señores, el Ministerio de Exteriores les ha pagado los billetes de vuelta. Y cuando hay un rescate en la montaña, incluso en esas situaciones, posteriormente te pasan un cargo por el coste del helicóptero o lo que haya pasado. Es decir, yo no sé si les piensan pasar un cargo. Y estos tienen... Habrá que pasárselo en el futuro. No, y estos tienen pasta, no tienen pasta para pagarlo, porque no son gente de extracción humilde, precisamente. Bueno, la tienen de la Diputación de Barcelona, Sí. del Ayuntamiento de Barcelona, de la Generalitat. De Hamas también, que Hombre, eso pagamos nosotros a Hamas. Y claro. a Hamas. Claro. Es una operación propagandística, vamos, Triangular. descarada, ¿no? Porque, y luego además, pues un poco impúdica, ¿no? Porque se supone que estaban, bueno, pues consternados por lo que estaba ocurriendo en Gaza, y hemos visto unas imágenes esperpénticas de casi un crucero por el Mediterráneo. Han tardado una enormidad en llegar. Yo siempre lo he dicho, yo como soy de la meseta, pues no sé lo que tarda un barco, pero yo creo que tarda menos, ¿no? Me imagino que la flota de Lepanto fue más rápida, ¿no? Porque tenían algo más preciso que ejecutar. Y es una operación propagandística clara que algún resultado está dando, no nos engañemos. Ha habido gente que se ha movilizado, en fin, es un intento de no a la guerra para Sánchez, que necesita cortinas de humo frente a las chistorras y demás y banquillos que le asedian, ¿no? Bueno, pero ¿por qué nos quejamos de que el gobierno pague la repatriación de los jetas de la flotilla? Si aquí en España sobra el dinero. Fíjense si sobra que Puigdemont, que es un fugado de la justicia, se permite el lujo de colocar a una corrupta condenada, que es Laura Borràs, que fue condenada por distraer más de 300.000 euros de fondos públicos para dárselos a un amigo. Por cierto, fue condenada a una multa de 36.000 euros. Yo no veo la proporcionalidad por ninguna parte, pero el caso es que la condenaron a 36.000 euros, a algún añito de cárcel que no ha cumplido ni ha ingresado, porque no superaba el mínimo, creo, y luego a 13 años de inhabilitación para cargo público. Eso incluye, pues, que tú no puedes ser nombrado presidente de una fundación que reciba dinero público.
Bueno, pues resulta que Puigdemont ha nombrado a Laura Borràs para la fundación de Junts, pero como no puede nombrar la presidenta, pues la ha nombrado directora y se fuma un puro, Sí. ¿no? Aquí dinero sobra, oiga, hasta para pagar a una condenada por corrupción. Es que eso es un tema, por ejemplo, en el fútbol, un delantero centro puede cobrar más que el presidente. Luego podrían a Laura Borràs haberla nombrado delantero centro de esa fundación y se llevaba el mismo dinero o más. Luego no tiene nada que ver. Bueno, Pero sí, estaría bien. es cierto, es decir, simplemente es un tema de qué colocas en la tarjeta. Lo que sí es importante es que probablemente seamos todos los españoles quienes le estemos pagando a Laura Borràs, porque ese dinero que Puigdemont utiliza para esa fundación será un dinero que ya lo tenga muy bien negociado con Pedro Sánchez y con Moncloa, por lo cual al final siempre acaba lo mismo, siempre vamos a pagar todos los españoles pues a esta gente los favores que se hacen entre ellos los políticos. Y por supuesto la corrupción es el colorario, pues sale a cuenta. Ser corrupto en España pues sale a cuenta, pero lo de Laura Borràs es peccata minuta si tenemos en cuenta lo de los seres. ¿Cuánto ha pagado finalmente Griñón o Chávez con todo el escándalo de los seres? Nada, y el robo que se ha hecho pues es muy superior todavía a este. No, lo que ocurre con con estas sectas catalanistas, que son yo creo la forma más adecuada de llamarlos, pues es que están financiados por España. ¿Sí? O sea, toda nación tiene enemigos externos e internos, ¿no? Pero lo que pasa es que en el caso español a los internos por lo menos se les financia por alguna razón que todos sabemos cuál es. Simplemente pues que en esta democracia que dicen que nos hemos dado, pues hay un equilibrio de fuerzas que siempre suele ser el mismo y siempre hay que pagar a los mismos porque dependemos de los mismos. ¿De quiénes dependemos? Pues históricamente los gobiernos de la Moncloa han dependido de CiU, ahora transformada en esta otra marca, y del PNV. En Vascongadas el PNV va perdiendo por cuestiones generacionales, sobre todo terreno frente a EH Bildu, y en Cataluña pues digamos que es el PSC el que está aglutinando todos esos aspectos ideológicos, porque está haciendo exactamente la misma política, pero hay que mantener a estos señores porque tienen esos 7 escaños necesarios, entonces hay que pagarlo todo. Siempre estamos aquí mirando a Europa y diciendo esto viene de Europa, y si copiáramos realmente en cosas buenas a Europa, por ejemplo, en Alemania, pues el Partido Comunista está ilegalizado, es decir, aquí tendríamos ilegalizada, por supuesto, la ultraizquierda. Y también, pues, oye, tanto en Alemania como en Francia, pues partidos separatistas y que llaman a la separación, pues también son partidos ilegalizados. Entonces, pues bueno, podríamos empezar a copiar un poquito de ellos. Bueno, aquí se copia lo que interesa siempre. Claro, siempre está el modelo alemán es ideal para lo que nos conviene, pero nada más. Excepto para el corte del 5% del Bundestag, donde ningún partido que no alcance a nivel nacional el 5% estaría fuera del Congreso. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Dejarles el Senado, pues, oye, para que hablen de sus cosas, porque el Congreso está para defender los intereses de todos los españoles y no para utilizarlo de la mano regional. Incluso como hemos sabido... Que conste una cosa, matemáticamente hablando, no serviría de nada poner un corte a nivel nacional del 5%, porque eso a lo que conduciría es a una alianza electoral entre los distintos grupúsculos separatistas de distintas partes, y entre todos ellos suman más del 5% a nivel nacional. Entonces, pero está por ver que todos acabarán teniendo el mismo objetivo. Sí, cuidado, o sea, están unidos contra España. Coalición canaria, con Bildu, con... Bueno. O sea, la unión contra terceros está dada, es decir, contra el enemigo. Esquerra con Junts juntos, claro, en la misma corporación, bueno, pues que podría ser, pero la verdad es que eso explotaría, yo creo. Claro, porque luego los intereses son contrapuestos. Bueno, no hay más que ver el tema por ejemplo, de los bancos. Hay un banco vasco y un banco catalán. A ver por cuál se decantarían, que esto, vamos, no es inocente el asunto. Mirar a Europa hoy a mí me da mucha vergüenza, porque no he encontrado prácticamente una noticia sobre la victoria holgadísima de la derecha en Chequia. Es que no hay nada. Es una cosa... ¿Aquí lo hemos dado? Sí, no, hombre, claro, lo sé, y además usted ha hablado de que efectivamente se puede producir hay una mayoría absoluta holgada entre dos partidos, uno de ellos el de Vivas, ¿no?, que ha sido el vencedor, pero claro, buscas en el mundo, en el país, es que
Es para evitar el efecto contagio, ¿no? Eso es lo que se hace con los por favor, o sea, tal, cuenten ustedes que el estas. partido homólogo de Vox en Chequia ha ganado las elecciones, que no pasa nada, hombre, que solamente es la verdad, como los problemas de la inmigración y la inseguridad son la verdad, como el problema de la demografía es la verdad, como el problema del aborto y el derecho a la vida de los nacidos es la verdad, simplemente es la verdad. Ya sé que les molesta mucho, ya sé que va a ser complicado y les va a costar ustedes años entenderlo, pero tranquilos, porque la gente joven que viene se lo va a explicar con muchísimo gusto cuando sean ustedes abuelitos, dulces abuelitos. Bueno, el tema, es que Europa, cuando se habla de Europa, claro, hay muchas Europas y se señala a una muy concreta, que es esa en la que están completamente de acuerdo siempre PP y PSOE. Eso es lo que ellos entienden por Europa. Pero Europas hay muchas. Europas hay muchas. Y estas tendencias que estamos viendo, que llamadas patriotas o soberanistas, o como que se les quiera denominar, pues son la alternativa a otra Europa, que es la disolución de las naciones. Y eso es algo que yo este fin de semana, de estas cosas que hace uno los sábados por la tarde, me puse a mirar el tratado por el que se intentó implantar una constitución para Europa, que fue un rotundísimo fracaso, año 2003, ¿no? Claro, eso era un plan absolutamente de disolución. No salió porque Francia y Holanda no votaron como los españoles, que aunque votaron poco, votaron a favor, y luego pues se buscaron otros vericuetos para avanzar en esa senda. Pero es que, ya digo, hay otras alternativas a esa Europa. Esa es la trampa que siempre nos ponen. Es decir, cuando uno está en contra de esta Unión Europea, claro, te dicen es que estás contra Europa. Eso es. No, estás a favor de Europa, de una Europa de estados soberanos que además se coordinan entre ellos y que conjuntamente hacen muchas cosas y que pueden tener incluso hasta una defensa común, pero de estados soberanos. Sin embargo, claro, si no estás de acuerdo con el modelo que te está proponiendo a nivel europeo en estos momentos socialistas y populares, pues entonces resulta que estás contra Europa. Y dices, no es así, no hay que aceptar ese lenguaje, sino hay que decir, y hay muchas alternativas y precedentes. Por ejemplo, la Europa de las regiones, ¿no?, que tanto gusta a estas sectas de las que hablábamos hace un rato. Pues lamento informarles a ellos, que decir, ese es el proyecto de Hitler, la Europa de las regiones, con cortes delimitados por la etnología. Hay hasta unos unos mapas donde España se ajusta a algo similar a lo que buscan estos grupúsculos. Hay otra Europa, que es la que impulsó Estados Unidos en la Guerra Fría, una especie de Estados Unidos de Europa frente a la Unión Soviética, que por cierto ya no existe, digo porque algunos creen que sí que existe. Y bueno, pues hay varias alternativas. Parece como que solamente hubiera una salida, que es la de la disolución, y eso es a lo que nos oponemos algunos, lógicamente. Pues bien traído, porque efectivamente lo que proponía Hitler era pues una Europa de pueblos, de etnias, por supuesto dirigida por el imperio, es decir, Alemania, claro, ¿no? Forma de hacer que no hubiera nadie que haga sombra al núcleo del imperio, pues descomponerlo en estaditos, que es exactamente el plan de todas estas élites globalistas que ya desde 1990 vienen diciendo que las naciones tradicionales tienen que ceder soberanía hacia abajo, hacia las regiones, y hacia arriba, hacia organismos supranacionales, por supuesto no controlados democráticamente. Claro, y luego vino García Margallo con las toneladas de soberanía que había que ceder a Europa. En fin, es que son cosas verdaderamente sonrojantes, ¿no? Y los Estados Unidos de América, eso fue una operación, yo lo trabajé en el libro de la CIA, muy orquestada como un dique anticomunista en su momento, pero es que la transformación de todo aquello a lo que nos ha llevado es a una Europa que busca, o una Unión Europea, perdón, que busca esa disolución nacional y la implantación de una agenda desnacionalizadora también en cuanto a la productividad. O sea, la merma que ha sufrido la industria española, el campo español, es evidente, y eso nos condena pues a un futuro muy negro frente a alternativas que se están proponiendo, como por ejemplo la alternativa marroquí, que aquí nadie le presta atención. En DNES llevamos una serie de artículos, os lo recomiendo, dedicados al tema marroquí en todos sus aspectos, el tema logístico, el tema militar, la guerra híbrida, todo eso. Lo bueno es que tanto han estirado el chicle. Un momento, ¿y dónde puede encontrar la gente esos artículos? No, los artículos en la web de DNAES llevamos DNAES.es. Sí, estamos nacionespanola.org. Nacionespanola.org. Y estamos, a lo mejor incluso sacaremos quizá un libro de recopilación, porque tenemos ya un corpus ahí de análisis bastante potente.
anuncio. Ya que las buenas noticias es que tanto han estirado la goma que ahora se va a soltar y les va a dar absolutamente los morros, porque ya se está viendo lo de Chequia, se está viendo las intenciones de voto y la gente ya no tiene... no es remisa a declarar qué es lo que quiere y a quién va a votar. Eso se está pasando. Y pese a todo, yo creo que sigue existiendo determinado voto oculto en las opciones soberanistas. Seguramente. Eso del tirabique me recuerda a los que habéis hecho la mili a CSR, al cañón sin retroceso, que efectivamente no tendría retroceso, pero no debías poner la cabeza justo detrás del cañón, porque te la arrancaba de cuajo. Era con retroceso hábilmente ocultado, ¿no? Sí, con retroceso. Yo disparé un cañón una vez en Ceuta. Fue muy curioso. Fui a dar una conferencia al Instituto de Historia Militar, ¿no? Y a las 12 de la mañana en el Hacho, en el Monte Hacho, se dispara el cañón. Entonces, como chascarrillo, ¿no? Y entonces el que me invitó, que era el teniente coronel, iba yo, vamos a ver el cañonazo. Y yo, perfecto. Y en un momento dice, ponerle a este hombre un chaleco antibalas y tal, y un casco. Y dice, venga, dispáralo tú. Y yo, claro, que un novato absoluto, yo no hice la mili y tal. Y digo, que rompe una tradición de un siglo tirando la cola. Y el caso es que no, que el cañón explotó. Lo que pasa es que se les olvidó darme los algodones, los tapones, y pasé un día, yo creo que un poco como castigo a mi juventud, un poco belicista. Vaya, que yo le hacía a usted más de cócteles Molotov que de cañonazo. No, de cócteles de coctelería, a lo mejor sí, de los otros nunca, no sé ni cómo se hace. Yo la primera vez que disparé, ya íbamos a historias de la mili. Nos podemos enrollar bastante. Yo la primera vez que disparé en la Academia de Infantería de Toledo, protegieron con andamios el Alcázar. Por la acaso. catedral. Por si acaso. Por si acaso. Bueno, Luego ya todo salió bien. pues mire, yo en la mili creo que disparé en total 5 balas en una sesión de entrenamiento a lo largo de un año. O sea, en fin, enseñarme a disparar no me enseñaron mucho. Ahora, eso sí, me descubrí a mí mismo horrorizado cazando ratas a botellazos en el vertedero de ahí de Cáceres. Lo cual me dije, creo que esto de hacer la mili no tiene mucho sentido tal como está planteado, ¿eh? A mí me arrestaron simplemente porque íbamos en marcha por ahí, por cerca de Cerro no sé cuántos, cerca de la academia, y empezaron a pasar carros de combate y le dije, mira, Vitón, esta verdaderamente es una zona muy tranquila. Joder, no me extraña. Bien arrestado. Me extraña. Lo raro es que te soltaran de calabozo. De todas maneras, yo creo que el objetivo de la mili no era tanto adiestrar en habilidades militares a la gente, como el hecho de que gente de distintas regiones se junte, de distintos estratos sociales, y tener una idea común de país y de nación. Que eso, pues por lo menos algo funcionaba. Ahora es mucho más complicado. ¿Quién quitó la mili? ¿Quién quitó el servicio militar obligatorio? Un señor con bigote. Aznar, esto es. Sí, ¿por qué Convergencia se lo exigió? Sí. Son estas cosas que han pasado. Porque Convergencia se lo exigió. Sí, claro. Ahora no tanto por el tema militar, pero sí para aprender determinadas habilidades de supervivencia, sobre todo, oye, si vamos a seguir con apagones y tal. No viene mal el que, no con la duración de la mili, pero que sí de alguna manera sí se haga esa mezcla. Si además somos tan gente. machotes y vamos a atacar a los rusos, pues hay que estar preparados, porque los rusos... En fin. Está la gente haciendo cola para ir al frente, ¿no? Y que también nos enseñan, como Bernardo Gálvez, eso de dejadme solo y ir a Pensacola, pero ir a Gaza en estos momentos, sí. Que esto, sin embargo, no lo han hecho. Si hubiera un Bernardo Gálvez en esa flotilla, pues lógicamente hubiera dicho, bueno, aunque estén todos los barcos aquí, yo solo, a todo trapo, me meto dentro. Pero... Por cierto, está en la bahía de Palma, en este momento, el Gerald Ford, uno de los portaaviones más espectaculares. No sé si lo habéis visto de cerca, no. Pero el que no lo haya visto y tenga oportunidad de ir a Mallorca, lo tienes en la bahía, vamos, ocupa toda la bahía, claro. Es un espectáculo. Yo estuve en el George Bush, que me llevaron cuando estaba en la embajada, me llamaron y fui además con Jorge Moraga, nos llevaron en un avión y aterrizamos en un portaaviones que estaba viniendo desde el canal de Suez, y era con pila atómica,
cambiaban la pila cada 50 años. Este lleva dos. Sí, no sé, pero cuando estabas totalmente, decías, parecía que no se movía. Cuando te asomabas, era como si fuera una lancha rápida. 40 nudos. Una velocidad Entre 40 y 50 nudos. Venía toda una flotilla alrededor de ahí y de nuvo, bueno, ya salimos de ahí para ¿Sabes volver lo que es mover eso? Que lleva casi 7.000 tíos de tripulación. Sí. 40 50 Lo nudos. enseñaron por dentro y espectacular. Para hacer esquí acuático. Pasa es un poco caro para hacer esquí acuático. Sí. Pero oye, lo Hombre, de no entre tener que todos es echar más barato. no tener que echar combustible en 50 años, oye, ya podría tener pila atómica en los coches y no tendrías que enchufarlos ahora con el follón que hay, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria y nos vamos a hablar de un récord que acaba de batirse hoy. No hemos hablado de ello en las noticias, porque eso no es una noticia en desarrollo. El viernes se anunciaba que ya por fin Lecornu, el nuevo primer ministro nombrado por Macron, había logrado formar su gobierno. Eso el viernes. Bueno, pues ya hoy parece que el gobierno salta por los aires y se está pidiendo la dimisión del Lecornu y no se sabe muy bien si acabaremos el día con gobierno en Francia o sin gobierno en Francia. Pausa y a ello. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking. Reservas en restauranteeltorreón.com. El plan más refrescante del verano. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento de Endolift para un rejuvenecimiento facial sin necesidad de lifting facial y quirófano. Gracias a esta tecnología láser podrás lucir un aspecto mejorado, eliminando ojeras, papada o eliminando la flacidez facial en una sola sesión y sin necesidad de recuperación. Visita a la doctora Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira en Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita médica en el 689-707-317. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Con Fernando Paz descubriremos cómo el cristianismo ha moldeado la historia occidental y del mundo. A lo largo de 10 sesiones recorreremos desde los orígenes del Antiguo Testamento hasta el siglo XXI, explorando la fe, la vida de Jesús, los primeros cristianos, los concilios, el papado y los momentos decisivos, como las cruzadas, la evangelización de América y el conflicto entre razón y fe. Comienza este mes de octubre. Llama al 91-616-2464 e infórmate, o escríbenos un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 0228, con total garantía de satisfacción. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 9 de la mañana, 8 de la mañana en Canarias y seguimos en tertulia en Mañanas en Libertad, ahora hablando de un nuevo récord Guinness, que es el gobierno más breve de la historia de Francia. Resulta que el viernes por fin, después de muchos días de tratar de negociar con unos y con otros para formar un gobierno, el primer ministro nombrado por Macron, Lecornu, que ha sustituido al dimitido Bayrou, pues resulta que el Lecornu por fin anuncia el viernes: ya tenemos un gobierno. Y entonces
Pues durante el fin de semana se empieza a conocer la composición del gobierno y alguno de los ministros nombrados dice que se pira porque no acepta que hayan nombrado a otro. Es el caso, por ejemplo, de Bruno Le Maire, que le han nombrado ministro de Defensa, y entonces otro que es ministro de no sé qué dice que qué hace ese tío de ministro de Defensa y que se pira. Y entonces uno de los partidos que forman la coalición de Macron ya ha dicho que la abandona. Los de los republicanos, que son los restos del PP francés que se han acabado integrando en la coalición de Macron, pues dicen que van a dimitir todos los miembros de los republicanos que están en el gobierno de Le Cornu, con lo cual pues supongo yo que acabamos el día con el Le Cornu dimitido o con inicio de otras conversaciones, pero vamos, que Francia creíamos que tenía gobierno el viernes y ya no tiene gobierno el lunes. Yo creo que lo de Macron ya no da para más. Creo que debería convocar algo, elecciones presidenciales o elecciones generales o algo, porque esto ya es una risa. Sí, claro. Siguiendo un poco el ejemplo de Sánchez, que en cuanto ha tenido ahora más ha dimitido. Sí. Bueno, en fin, chascarrillos franceses. Vamos con... Usted me ha recordado mucho, perdone, no sé si ha visto la serie que ha comenzado Tucker Carlson explicando el tema del 11S. No. Pues es usted en estado puro, con los peones negros. Oiga, no, o sea, no comparemos, que en fin, uno es serio y Tucker Carlson dice de vez en cuando algunas barbaridades absolutamente. Tucker Carlson es un tío serio, y tiene un equipo muy potente. Yo he visto los 2 primeros capítulos de esa investigación y joroba. Es una cosa muy interesante. Es que es verdad que nunca sabemos de verdad. Tendré que retarle a usted a duelo por esas comparaciones. Pero si no, también le puede usted denunciarlos por plagio. También. Luis, los del 11M, usted hizo un buen trabajo ahí. Bueno, vamos con el cuento de la criada. Hoy publica The Objective que Ábalos pues le pagaba 10.000 euros al trimestre a la asistenta de su residencia oficial, de nombre Rosa, pues para que guardara silencio sobre las cosas que sabía de Ábalos y sobre las cosas que se trataban en la residencia de Ábalos, pero no solo para eso. Tenía un doble cometido la buena señora, era guardar silencio sobre lo que afectara a Ábalos y también informar a Ábalos de todo lo que hiciera su hoy exmujer, Carolina Perles. Vamos, que tenía ahí una espía Ábalos, cuya lealtad tenía que comprar con 10.000 euros en dinero tacatá cada trimestre. Bueno, esto es un no parar, es que cada día salen más cosas sobre la corrupción del PSOE y además cada vez más peregrinas, que si los sobres con membrete del PSOE con dinero en efectivo, que si la asistenta que dice o me pagas o lo largo todo. Una colda. Una colda. Una cosa que me sorprende, Luis, es qué zafios y qué vulgares a la hora de robar y llevar el dinero con sobres. Es decir, es mucho más limpio Bitcoin. ¿Has visto las fotos, Marcos? Sí, sí. Es que claro, eran sobres con ventanilla. Con ventanilla, joder, sí. Si los llevas en un sobre, faltaba llevar que la no goma, lleve ventanilla para que no se vea lo que hay dentro. Lo que digo, generalmente, es decir, bueno, en estos momentos es mucho más fácil con Bitcoin, pues oye, si tú tienes que transferir dinero de un sitio a otro, no tienes ni que transferirlo, simplemente tú tienes tu wallet, viajas a otro país y puedes cambiar dinero por bitcoins y luego en el siguiente país esos bitcoins de nuevo los vuelves a cambiar por dinero, por dólares o por lo que sea. Entonces, a fin de cuentas dices, ¿cómo esta gente está funcionando de una manera casi de siglo XIX? Pero yo no veo a Coldo con tanta sofisticación, con chistorras, lechugas, soles. Quiero decir que al final es un... yo le he dedicado hoy, por cierto, la columna de la Gaceta, eso, a chistorras. Es un creador de lenguaje, en realidad. No lo estamos valorando como es, pero bueno, fuera de bromas, es que de qué ambiente procede Coldo, que era el que manejaba pues el club de no sé dónde. Lo que a mí me sorprende muchísimo, don Iván, es con todo lo que hay grabado, cuando tú estás en un esquema de este tipo, generalmente el poder que tú tienes te lo da tu cercanía al número uno. Entonces, generalmente, la gente tendría que decir, oye,
haz esto porque me lo ha dicho el número 1, o esto no le va a gustar al número 1, o esto tenemos que hacerlo antes de que el número 1 se enfade. Es decir, ese tipo de conversación debe de estar totalmente cogido. Y digo, no está saliendo por alguna razón, porque a lo mejor no se quiere que salga todavía para no tener que implicar, pero es muy extraño que esto no esté, es decir, que porque debe de estar lleno, o sea, entre las conversaciones de ellos, porque muchas veces cuando haya tensión entre Cerdán, entre Ábalos o con Coldo, decir, oye, no, que me lo ha dicho a mí que hagáis esto, o sé de buena tinta porque me lo ha dicho, porque tal, que hay esto, y no está saliendo. Puede ser quizá que estén dosificando los que están, yo creo que, y es una estrategia comercial lógica de hacerlo por entregas, lo mismo que está haciendo Aldama con la información que va soltando, pues le viene bien para ganar tiempo a Ketty Garat y demás gente que están haciendo esta labor tan tremenda, que por cierto los masacraron en su momento, ¿no? Lo querían acabar con ellas, claro, no convenía a los voceros del gobierno que aparecieran estas cutreces y supuestos delitos. Quizá habría que preguntarles a los que han tenido acceso a toda la información si eso lo están omitiendo de momento para en su momento, porque es verdad que yo creo que Ketty Garat ha anunciado que saldrán como en una serie de fases. No sé si es esa. Aquí los que sois del mundo periodístico sabréis si es una estrategia habitual. Puede ser, ¿no? Esto explica el silencio que se está produciendo en Moncloa. Yo creo que Sánchez en ningún momento quiere decir nada. Es prudente porque lógicamente tiene que pensar que efectivamente tiene que haber cosas, no digo ya que sea su voz, pero comentarios y tal que no estén saliendo y que pueda. Y esto yo creo que le hace ser prudente y no decir nada respecto a este tema. Y luego además, bueno, es que claro, el tema es tan complejo porque él está muy salpicado por su entorno más inmediato, su propia esposa, ¿no? El hermano que hemos sabido que era un topo ahí en Moncloa, sin cobertura, esas cosas zafias, ¿no? Y no lo sé, pero desde luego yo pienso lo mismo. Es muy raro que ellos no hagan ninguna alusión a Sánchez, porque es que iban todos en el Peugeot. Sí. Es la alusión precisamente para reafirmar su poder respecto a terceros, respecto hoy al presidente. Oye, que tengo hilo, que al otro lo que sea, decir, oye, con cuidado que el otro me está presionando, que el otro tal. O sea, eso es lógico. Y diríamos, mira, es que don Julio Ariza esto no le va a gustar, o don Julio prefiere que tratemos este tema, es decir, lo diríamos entre nosotros. Coloquialmente sí, si tuviéramos un chat los tres, digamos, es que Julio ha dicho, sí, es verdad, alguna alusión habría, claro, evidentemente. Julio está muy bien, este gilipollas ha dicho. No, pero es verdad que tiene lógica que es que es un entorno tan cercano a él que es muy raro que no lo eluda. En la empresa sucede eso, con tu cliente siempre dices, oye, que al jefe eso no le va a gustar o que esto hay yo estoy en una empresa de obra subterránea que al jefe llamaban el amo. Hombre, salvo que esa empresa se dedique al delito y el jefe haya dicho, como me nombréis, os corto las pelotitas. Pero es muy raro, pero yo estoy con don Marcos, es que es muy raro que aunque anuncie la separación de las pelotas por medios mecánicos del resto del cuerpo, no se aluda, incluso en ese sentido, este tío, no sé qué, es muy raro que no haya salido nada. Entonces yo creo que puede ser que de momento no convenga por alguna razón que salga, no lo sé. Sí. Yo uno de los temas que creo que comentaba don Luis esta mañana diciendo, ¿y dónde está el dinero y tal del número 1? Yo diría, en un wallet en Bitcoin. No hay que buscar, porque si uno se pone a buscar si está en tal o lo que sea, en un wallet en Bitcoin. ¿Por qué no deja rastro? No. Bueno, hoy ha pasado los $125.000 el Bitcoin, lo digo, porque si era en Bitcoin les está yendo muy bien. ¿Cómo se nota que tenéis pasta que os interesan esas monedas? Yo ni... No, eso gracias a... No me doy por aludido. Al tío Donald. Por cierto, no sé si leísteis el artículo de Jesús Cacho ayer. No. Simplemente para los que lo hayáis leído, confirmaros que efectivamente yo soy el que manda en Vox. Doy todas las instrucciones siempre entre las 5 y las 6 de la mañana. ¿Ah, sí? Claro. ¿Eso decía Jesús Cacho? Sí. Y nada, me dedico a eso. Por eso llego tarde a veces. Vale. Están empeñados en atribuirme unos poderes taumatúrgicos que realmente no tengo. Bueno, usted en fin, es todo un personaje, oiga. Ya, está bien eso. Es una cosa, es un delirio lo que hay que leer, madre mía.
Se empieza mandando en esta tertulia y... sí, como el libro... Empecé en la pobreza y acabaré en la absoluta miseria. Como el libro ese de Tomás de Quincy, ¿no? Y se empieza matando, luego robando y se acaba perdiendo uno las costumbres en la mesa. Y tal. Que es tremendo, ¿no? Bueno. Está muy bien. Estábamos hablando del tema de la corrupción. Y a mí lo que me gusta es que, bueno, al menos todos estos corruptos pues han servido para popularizar la gastronomía navarra. Ya sabemos que las chistorras son billetes de 500 euros. Joder, anda la yo leche. no lo sabía. ¿Usted lo sabía? No tenía ni idea. Bueno, las lechugas, billetes de 100 euros y los soles, billetes de 200 euros. Y hay una conversación de las que ha obtenido la UCO de los dispositivos de Koldo, donde están hablando la mujer de Koldo y Koldo de 2.000 chistorras, tal, lo cual es 1 millón de euros. O sea, manejaban unas cantidades de dinero efectivo brutales, que por lo visto luego blanqueaban, es decir, cambiaban a billetes más pequeños utilizando comercios en Navarra. Sí. Cosa nada... Bueno, no dicen 1 millón de euros, dicen un M, que es distinto a una M. Dice, por eso digo que el artículo es muy importante. Dice, no, que eso es tantas chistorras, eso es un M. Claro, un M es 1 millón, pero si dice, pues tantas chistorras es una M, o sea, tendría que haber muchas más, claro. En fin, pero lo que es una vergüenza, sí, lo que es una vergüenza, o sea, que al final es triste que nos lo tomemos a broma, pero esto ya es un cenagal absoluto, y que como país, nosotros, España, los españoles, tengamos que estar sufriendo esto y que bueno, esto es para echarse a la calle y sacar a todos estos golfos del gobierno, pero ya. Hay precedentes más piadosos, ¿eh? El clan Puyol hablaba de misales, o sea, eran metáforas eclesiásticas. La Marta Ferrusola, efectivamente. Y la Madre Superiora. Es que esto, claro, quiero decir que en ese sentido cada uno en los ambientes en los que se mueve, ¿no? Más creyentes en el dinero, claro. No, creyentes son los dos, en el dinero los dos, yo creo, ¿eh? Pero lo bueno es que al final, oye, que tú puedas levantar todo el dinero que supuestamente la familia Puyol ha levantado con todas las inversiones que tienen en hoteles, en Panamá y en otros sitios, y que, bueno, que a lo mejor te juzguen dentro de 3 generaciones, por lo cual dices, oye, esto es una maravilla. Siempre ha habido clases, ¿no? Sí, oye, que ya mis bisnietos que vayan a la cárcel, que yo que me quiten lo bien que me lo estoy pasando aquí. Y van a Andorra con los misales. ¿Qué sitio Panamá, oye? ¿Qué sitio? Tanta gente está ¿Panamá? El sitio ese donde El País sacó un cuadernillo explicando por qué era bueno invertir en Panamá y cómo invertir en Panamá, escasos meses antes de que empezaran la campaña contra el ministro Soria por haber tenido hace 20 años su familia una cuenta en Panamá. Está muy bien. Qué cosa. Esa Panamá, Luego ha ido mucha gente por allí, en Panamá. Sí. Gente conocida, ¿verdad? Sí. Algunos dedicados al cine y a y algunas. Algunas, sí. Vale, ya sé a qué se refiere. Las tira con bala, Julio. Si no se lo explicáis a la audiencia, les vais a dejar. Es un lenguaje muy críptico. Parece una conversación con los Puyol o con Koldo, todo en clave y tal. Sí, chistorras. Chistorras, ellas, balas. Bueno. Sin embargo, mucha corrupción, mucho informe, pero ahí sigue Pedro Sánchez, oiga, y no hay manera de echarle. ¿Qué hacemos? No sé. Bueno, yo creo que hay que hacer lo que se está haciendo, pues hacer una crítica lo más rigurosa posible y ser cada uno activista de lo que considere, en este caso, yo creo que es defender una nación de esta corrupción absoluta, ¿no? Que hay lo mismo que hay varias Europas, hay varios tipos de corrupción. La corrupción cutre esta de la pasta, y luego las corruptelas más graves, que son la amnistía, la caja, o sea, la financiación que llaman diferenciado singular. Eso es lo que hay que hacer, atacar. Yo creo que una de las cosas que podría hacer el Partido Popular, que es el segundo partido de los populares en Europa, es en estos momentos el presionar para que en Europa hubiera una declaración
y que Ursula von der Leyen, ya que se han puesto siempre tan rápidamente las pilas pues para cancelar en Rumanía elecciones, creo que fue en Rumanía, o para hacer críticas a aquellos países donde creen que se están desviando de la ortodoxia europea, que en estos momentos hubiera una declaración seria respecto a lo que está sucediendo en España y que se vea con una grandísima preocupación. Pero, lógicamente, si siguen con este pacto entre socialistas y populares, pues yo creo que es un error. Y hay que tener en cuenta que el Partido Socialista, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, es el partido número 1 de los socialistas en Europa. Es el único, además, que mantiene cierto grado de poder. O sea, Scholz quedó tercero, también quedaron terceros los socialistas portugueses, los socialistas franceses prácticamente han desaparecido. Entonces, yo creo que es algo para que se revise incluso el pacto a nivel europeo, precisamente dada la corrupción que se está produciendo en el PSOE aquí en España, y que se le pida elecciones ya desde Europa para solucionar esto. Te recuerdo que tiene 2 mociones de censura presentadas esta semana a Ursula von der Leyen. Una por la extrema izquierda y otra por los patriotas. O sea que tiene el Partido Popular, tiene la oportunidad. Dos opciones, ¿no? ¿No? Sí, tiene, pues, efectivamente. Sí, sobre todo por el escándalo también supuestamente de corrupción, ¿no? Por los temas de Pfizer y por los temas que ahí esta señora ha tenido, esta funcionaria. Pues lo que no entiendo es cómo no la declaran non grata en Alemania, porque Alemania probablemente, que es su país donde ella además fue ministra en un momento determinado, resulta que es el más perjudicado probablemente de todas las políticas que se están impulsando en la Unión Europea, en la Comisión Europea. Sí, totalmente de acuerdo, pero Alemania es curioso cómo funciona Alemania. Lo digo, esta es una cuestión evidente, pero la que tiene que ver con la inmigración musulmana, es decir, cómo ellos de algún modo, esto me pongo ya en plan un poco psicologista, tienen el trauma de su pasado y quieren expiar culpas con unas políticas que le están haciendo un daño terrible. Me estoy acordando de hace unos años cuando hubo aquellas violaciones en la Navidad que se taparon en Hamburgo porque no convenía. O sea, quiero decir que en el pecado hitleriano llevan la penitencia actual, ¿no? Y es un suicidio de Alemania inexplicable e inexplicable. Con un partido turco, creo recordar, concurriendo a las elecciones, si mi memoria no falla. Es decir, que ya asumiendo esa realidad. Bueno, en Alemania, en Suecia, como se está produciendo, como en toda Europa, un giro a la derecha, el Partido Socialdemócrata ha empezado a temperar su postura pro-inmigración y como resultado uno de los diputados musulmán del Partido Socialdemócrata se ha salido y ha fundado directamente un partido musulmán. Para competir con el Partido Socialdemócrata. En Alemania va a suceder una cosa, es decir, el Tambor de Hojalata, la novela de Günter Grass, si ahora se hiciera, sería lo contrario, o sea, sería la explotación por parte de los turcos de los pocos alemanes que van a ir quedando. Sí. No, es curiosísimo. El giro que está dando Europa es... volvemos otra vez a la idea de Europa, claro, por eso la idea de Europa es muy confusa. Ahora, esa Europa también es Europa, aunque esté islamizada o coranizada, como se quiera llamar. Entonces, resulta muy sorprendente que Alemania, que ha estado en recesión, yo creo que al menos 3 o 4 trimestres, ¿no? Ahí no pasa nada, ¿no? Es que ni se ha comentado. En recesión. País que es era el primer exportador del mundo en volumen, por encima de China. Ya no lo es, ahora ya es el segundo. Pero lo de Alemania es una cosa que dices, pero vamos a ver, ¿qué rayos os ha pasado en la cabeza? Sí, perdona que la referencia que he hecho al Tambor de Hojalata era Cabeza de Turco, la novela de Günter Grass, que era donde se hacía pasar por un turco y cómo vivían de explotados y de mal en estos momentos en Alemania. Y ahora digo que se puede dar absolutamente la vuelta. Claro. De pocos años. Bueno, la verdad es que hay bastantes novelas sobre el tema, por ejemplo la de Sumisión de Houellebecq, ¿no? Sí. Donde narra... Sí, bueno, además explica que en esta fecha estaría Bayrou. En la novela menciona específicamente a Bayrou. Cuando gana la presidencia de la República el musulmán, es Bayrou el que estaba ejerciendo de primer ministro. Lo sorprendente es que en España no se toma nota de... vuelvo al argumento de antes. En España lo alemán está sacralizado sobre todo por la socialdemocracia que procede de allí. Evidentemente sabemos lo que pasó en los 70, ¿no? Pero para otras cosas no toman nota.
O sea, para el tema de las ilegalizaciones de los secesionistas, ahí no, en Alemania no nos hemos dado cuenta. Y para entender el problema que ha generado este tipo de políticas con respecto a la inmigración, tampoco. Quiero recordar, por cierto, que en España hay en algunas regiones la enseñanza de cultura marroquí, que Vox ha intentado y ha conseguido eliminar de algunos sitios, supongo que inducida por Julio Ariza. No tengas ninguna duda, es una de mis especialidades, además. Pero quiero decir que aquí se ha avanzado mucho de una manera muy discreta y sin saber muy bien por qué, por intereses oscuros que conoceremos quizá algún día, pero se está fomentando en muchos ámbitos pues una especie de idealización del Islam que es asombrosa. A ver, Iván y Marcos, Luis, ¿habéis estado en el Wanda? Sí. No, yo no. Soy del Madrid. No, yo he estado para vacunarme, porque ahí se vacunaba. Pone Riyad. Soy merengue. Riyad. Ajá. ¿Habéis visto una camiseta del Real Madrid? Sí. Emirates. Sí. ¿Habéis visto una camiseta del Barça? Qatar. Sí, dinerito. O sea, a ver. O sea, todos los que están alrededor de ese mundo, que son millones y millones de personas, se familiarizan con Qatar, que debe ser una cosa buenísima, porque es el Barça. Con Emirates, que es una cosa maravillosa, porque es el Madrid. Con Riyad, con Arabia Saudí. Es decir, ninguna de esas personas que pasado mañana aceptarán que Qatar compre la Universidad Francisco de Vitoria, o que compre la Complutense, o que compre no sé qué, como ha pasado en Estados Unidos con Harvard, con Columbia, con Berkeley. O sea, la penetración islámica es muy inteligente, esa estrategia es muy inteligente. Se están haciendo primero con la aceptación implícita y ya explícita de la población. De la población grande, o sea, de los millones de personas para los que ya no es ninguna amenaza Arabia Saudí, ni Emirates y tal. Nadie se plantea que en todos esos sitios que representan lo más bonito, lo más simpático de España, que son el Barça, el Madrid, no sé qué, el Atlético de Madrid, a nadie le interesa que están representados por unas palabras y por un concepto y por lo que hay detrás de eso, que es la violación sistemática de los derechos humanos, específicamente de las mujeres y de los homosexuales. O sea, que es que nadie se lo plantea, claro, da lo mismo. Claro. O sea, ¿qué es lo importante? Pues que están pagando a los jugadores y que tengamos... Sí, es una cosa que dices, bueno... ¿Y puedes pelear contra eso? Pues no puedes pelear contra eso. Esto no es por accidente, esto es una estrategia que vas uniendo los puntos de todo lo que se está produciendo, todas las ayudas del Rey de Marruecos para las escuelas en Andalucía, etcétera. Todo esto es un plan el que hay detrás. Pero aquí lo curioso y lo paradójico es que España, el modo de vida que hay en España es envidiado por todo el mundo. Por los asiáticos, por los hispanoamericanos, por los nórdicos, por los europeos, por todos. Es decir, aquí se vive muy bien. Yo entiendo que puede haber una sustitución poblacional o cultural en países que son muy aburridos. O sea, lo digo con toda la ironía. En Noruega, por ejemplo, oiga, pero es que en Noruega ya se hace de noche enseguida y todo el día comes arenque, desayunas arenques y tal. Pues bueno, pues oye, hay una sustitución cultural. Pero que venga alguien tratando de hacer una sustitución cultural aquí en España, que se vive de maravilla, reconocido por todo el mundo, es que es la mayor estupidez. Es decir, esta es la reserva espiritual de la diversión en el mundo. Y dices, oye, ¿qué va a venir aquí alguien a decirnos que cambiemos nuestro modo de vida? Sí, pero el autodesprecio que está inoculado en la sociedad... el Islam que el arenque, lo siento. ¿Cómo? Prefiero el Islam que el arenque. Es que por los ejemplos de don Marcos, en dosis... de arenque, de postre, que ya en dosis prudentes, ¿no? No, lo que pasa es que yo creo que en España hay un autodesprecio enorme y eso abre la puerta a cualquier otra posibilidad. Y además en el caso del Islam en España, desde el romanticismo, desde el siglo XIX, inducido en gran medida por viajeros impertinentes, ¿no? Europeos, británicos, Borrow, etcétera, ¿no? Gautier, toda esta gente, ¿no? Se romantizó mucho al Andalus y es que en absoluto es a lo que responde, pero la izquierda española ha asumido esa visión romántica del pasado y es verdaderamente asombroso. Pero en las universidades tiene mucho predicamento, o sea, y de hecho el término reconquista, cuidado donde lo dices, porque en España lo que pasa es que tenemos un antídoto al Islam que es difícilmente batible. Ya sé cuál. El jamón de Jabú. Sí. Jamón. Es que hay
Ahí, bueno, ese es el último Ese es lo que nos la queda. última frontera. Es lo que nos queda. En vez de Covadonga lo vamos a hacer en Guijuelo, la recogida. También es verdad, es una buena idea, ¿no? En la serranía de Huelva, ¿no? Sin duda. Bueno, hacemos una breve pausa publicitaria y seguimos la tertulia. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. Descubre el Madrid de la Guerra Civil a través de un paseo lleno de memoria, historia y reflexión. Verás Madrid con otros ojos. El miércoles 15 de octubre recorre los escenarios clave y conoce personajes históricos que marcaron la ciudad junto a Javier Sardón. Plazas limitadas. Llama ya al 91-616-2464 o escríbenos un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952 20 14 64. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco, con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, al otro lado del charco, bueno, hay muchos charcos aquí. A un lado del charco continúan las negociaciones sobre lo de Gaza. Yo creo que los de Hamás están intentando ganar simplemente tiempo para ver cómo pueden volver a pasar a la ofensiva. Pero bueno, ahí andan hablando en Egipto a ver si se consigue que se ponga fin por fin a la guerra. Pero al otro lado del otro charco, en los Estados Unidos, pues Trump tiene otro frente interior, que es el asunto de la inmigración, donde los del Partido Demócrata, pues como judicialmente intentan entorpecer lo que hace Trump, pero al final pues no lo consiguen, porque terminan instancias superiores tirándoles abajo todas sus órdenes de bloquear las iniciativas de Trump, pues parece que ya han perdido la esperanza de derrotar a Trump por medios normales, convencionales, democráticos, y ya directamente están derivando en la violencia más descarada, por supuesto no de forma directa, pero sí a través de todos esos grupúsculos supuestamente antifascistas, que lo que son es matones al servicio de la ideología del Partido Demócrata, son las bandas de la porra, y hemos tenido algún episodio pues ciertamente inquietante. Por ejemplo, en Chicago, una turba de antifas que estaba acosando a una patrulla de la policía fronteriza de Trump que iba a detener a unos ilegales, pues resulta que la policía local de Chicago recibió orden de no intervenir para proteger a la patrulla
fronteriza, lo cual ha montado un lío en Estados Unidos importante y vamos a ver qué consecuencias tiene, ¿no? Sí, eso me suena exactamente a lo que sucedió aquí con el referéndum ilegal en Cataluña, con el tema de las urnas, donde la policía, siguiendo pues el mandato del gobierno nacional entonces, que lideraba Mariano Rajoy, pues fue a cumplir con su obligación, y las policías locales, pues oye, lejos de ayudar y de echar una mano a la Policía Nacional, que además estaba siendo agredida, hubo violencia, pues oye, se dedicó a mirar hacia otra parte, cuando no el ayudar a los que cometían esa ilegalidad de ese referéndum no autorizado. Bueno, por completar ese cuadro, yo añadiría la visita fugaz que hizo Puigdemont al corazón de Barcelona, donde ahí no se detuvo, no se le detuvo, y que si un semáforo se había puesto en ámbar o en rojo, en fin, una cosa asombrosa, ¿no? Las connivencias de la policía con ciertas facciones, ¿no? Sí, pero es que el saltarse la ley generalmente suele suceder con esta gente o de izquierdas o nacionalistas, porque están acostumbrados a que saltarse la ley, a no cumplir las directrices de los jueces, como por ejemplo la obligatoriedad de escolarizar un 25% en castellano y estas cosas, pues sale gratis. O sea, desobedecer las leyes que no te gustan, a ellos les sale absolutamente gratis. Y esto es lo que hace que estemos a punto de ser un Estado fallido. Y lo que se necesita es un ejecutivo que se haga respetar. Sí, la ley de banderas tampoco la cumplen cuando no les da la gana, en fin, muchísimas, y es verdad que se acostumbran a la impunidad y es imposible. Ahora, Estados Unidos no es Sánchez o no es lo tipo de gobernantes que tenemos aquí, y en Estados Unidos Trump en estos momentos yo espero que haga algo y que ejemplarice algo, que les haga el 155 a esos estados, como en el caso, yo creo, don Luis, que era Chicago, ¿no? Pero que les haga un 155. De todas formas, claro, hablamos todo el rato de inmigración ilegal, pero vamos a ver, si es ilegal, yo no sé dónde está el debate. No sé, si yo robo algo, no puedo pretender que no me castiguen por ello. Si cometo un delito. El latrocinio ilegal, ¿no? Claro, el latrocinio ilegal. Es que hay que consentir el latrocinio ilegal. Bueno, pero aceptamos el lenguaje y claro, vale. ¿Y qué se hace entonces con gente que ya sabes fehacientemente que es un inmigrante ilegal? Es decir, que ha entrado de una manera delictiva a traspasar tus fronteras. Tendrás que sacarlo, ¿no? Vamos, es que es de cajón, ¿no? Bueno, es que en general se ha ido aceptando asuntos contra la naturaleza y contra la naturaleza del hombre. Es decir, en la naturaleza está que la gente quiere tener una propiedad, algo suyo, que considera suyo, un pequeño huerto, o un piso, o una bicicleta. La propiedad está en el sentimiento primigenio del hombre. Sentir que algo es propio, que lo puede utilizar, que lo puede poseer, que lo puede... Bueno, pues la ocupación es un ataque directo a ese sentimiento, que es absolutamente natural, que al ser humano le da seguridad, a él y a los suyos, etcétera. Bueno, pues se ha aceptado la ocupación. La ocupación está... Lo mismo. Entro ilegalmente en un país donde no estoy autorizado. Lo siguiente es entro directamente en una casa, lo cual no estoy autorizado y no pasa nada. Oye, pues mañana nos vamos a la Moncloa, oye, vamos a paseando y entramos ahí para darnos una vuelta por el jardín. Es decir, si nada tiene consecuencias, tú puedes hacer todo, porque las leyes entonces no sirven de nada, porque si no las estás reforzando, pues ¿para qué escribes cosas? Tenemos un montón de cosas en el BOE que dan igual y depende de quién las incumpla. Eso sí, sobre todo depende de quién las incumpla, porque si está prohibido interrumpir un evento público o una obra de teatro, es decir, tú tienes eso, tiene una responsabilidad penal. Pues aquí puedes interrumpir la vuelta ciclista y depende de quién lo haga, no pasa nada. Entonces estamos acostumbrándonos a un país que las leyes son solamente para los autónomos y que tienes que pagar tus cuotas y que tienes que hacer tus cosas, pero que hay otro tipo de gente, otro tipo de ciudadanos que tienen las posibilidades de hacer lo que les venga en gana, lo que les salga de sus partes, porque ellos tienen bula y no les pasa nada. Eso sí, tienen que ser de izquierdas, carné del PSOE, carné de la ultraizquierda o ser independentistas. Y entonces tienes, oye, patente de corso para... Bueno, solo tienen un pequeño problema, y es que la realidad se acaba como se está viendo. Si es que todo lo que estamos viendo es la consecuencia de haber perdido el sentido común y de haber ido contra la naturaleza de las cosas. O sea,
hay mucha gente que lo del aborto, el de traer al fresco, le parece irrelevante, tal. La realidad del aborto es que cuando llevas no sé cuántos millones de personas asesinadas en el vientre de sus madres, la conciencia de la gente ha dejado de existir, porque ya no existe el mal. O sea, si tú aceptas la muerte de un inocente, ¿qué más? ¿Qué más puede pasar? Pero había un cierto consenso entre tres casuísticas que se habían hecho. No se ha legislado nada. Creo que además recientemente una persona de la dirección del PP ha dicho, no, si esto está, creo que la decía, naturalizado. Un tal Elías, vaya. Y entonces, pues bueno, pues... pues respondía a las declaraciones de Feijóo cuando se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional, que dijo que efectivamente la sociedad española había cambiado y que ya el aborto es un derecho. Claro, en la medida en que tú aceptas que el aborto es un derecho, lo que le estás diciendo al ser humano que hay ahí dentro es que no tiene ninguno, porque eres tú el que tienes derecho sobre él. Entonces, el tema del aborto, que es una evidencia biológica, una evidencia científica, que lo que haces es matar a un ser humano en construcción. Es que el tema ese de los derechos es como un lenguaje de izquierdas que al final a mí no me sorprende de la izquierda, pero cuando ves partidos de derechas que están hablando de este tema de los derechos, es decir, un tema es ver no penalizar el aborto, pero otro tema es ya convertirlo en un derecho. El profesor Ancho Bastos, mi admirado profesor Ancho Bastos, siempre dice esto, es decir, ¿tengo derecho a tener una novia? Y claro, la gente se queda como diciendo, no, yo no tengo derecho a tener una novia, yo tengo opción a tener una novia si me comporto correctamente, si hago las cosas tal y eso, pero si tuviera derecho a tener una novia... tengo dinero público y puedo darle unas chistorras a la novia, que pague la gente. Son noviazgos muy tendenciosos. Es que si lo tuvieras incluso sin dinero, el Estado estaría obligado a proveerte de una. Entonces, claro, cuando tú conviertes los deseos en derechos, dices, tengo derecho a tener un coche. Hombre, pues tienes opciones, trabaja y esfuérzate. Pero ya pasamos, tengo derecho a tener una vivienda y además la necesito en el centro porque a mí en esta radio esas tal. Entonces llega un momento que cuando tú conviertes los deseos en derechos, que eso es tremendamente experta la izquierda, pues bueno, la gente dice, oye, qué maravilla. El problema de eso, Marcos, es... Yo tengo derecho a ser alto, rubio y con ojos azules. Entonces me generas a mí una obligación. En el momento que tú tienes un derecho, claro, por supuesto, yo tengo una obligación. Por supuesto, vamos a hablar de eso. Yo también tengo derecho. Exacto. Entonces tú también tienes una obligación. Y ahí es donde empieza la sociedad a construirse, claro. Bueno, ¿les parece que cambiemos de tercio? Vamos a comentar un tuit que acaba de poner El País hace un ratito, enlazando un artículo que llevan en su web y que dice lo siguiente: Porsche, Mercedes-Benz, Ford o Stellantis dan marcha atrás en cascada a sus planes de electrificación. Punto. Y sigue explicando: detrás de esa decisión está el auge de la ultraderecha en Europa y el bajo crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos. Por ese orden. Por ese orden, hombre. Qué curioso, ¿no? Conozco el tema porque, bueno, estoy de consejero en una empresa de logística internacional y muy vinculada con el sector del automóvil. El problema que han tenido la mayor parte de fabricantes en Europa es que, bueno, es que han hecho una de las grandísimas estupideces, porque Europa es el único que se ha hecho el harakiri poniéndose esta fecha del 2035 y tal, para quitarse todos los coches. Y entonces, desde ese momento, cuando esto hace ya años atrás, se toma esa decisión, lo que han hecho ha sido dejar de investigar en todo el sector de coches de combustión, donde Europa era líder absolutamente. Han colocado las inversiones para la creación de los coches eléctricos. Los coches eléctricos que se fabrican no son competitivos porque, oye, hay una curva de aprendizaje y tú no puedes de la noche a la mañana la Volkswagen o yo qué sé, decir, oye, pues yo me dedico al coche eléctrico y como soy más guapo y más listo, pues los voy a hacer mejores y más baratos. Entonces, es un desastre en ese sentido, porque no están despegando, porque salen más baratos los chinos o los norteamericanos, y por otro lado han dejado y han abandonado todo lo que son inversiones que hubieran sido necesarias para seguir avanzando en el coche de combustión. También, por otra parte, se ha dejado de avanzar en todo lo que son combustibles fósiles de menor contaminación. Entonces ahora se encuentran en una situación medio preñados, donde
tienes unas inversiones en el coche eléctrico que no las vas a rentabilizar y tienes abandonadas unas inversiones en el de combustión. Tienes un pie en cada una de las dos orillas y en algún momento tienes que hacer un write-off y decir que es donde yo reconozco en este sentido la pérdida, y todos son empresas cotizadas. Entonces es un problema muy grave, pero lo primero es que los políticos de Europa son responsables de ello, y por otro lado son también responsables los consejeros delegados de estas compañías que han entrado con esta tontería y ahora se dan cuenta que el CO2 no es malo. El CO2 es el 0,04 de la atmósfera, fue el 15% en el periodo carbonífero, que era cuando todos los bosques y las plantas se desarrollaron, y entonces ahora incluso si bajara a 0,02 empezarían a morir las plantas, por lo cual dices, oiga, si yo tengo coches diésel porque a mí me encanta echar humo por el tubo de escape porque sé que estoy ayudando al campo. Nunca ha estado tan verde. En estos momentos hay zonas que tal, y dices, bueno, toda esta estupidez, ¿para qué? Nos hemos cargado una industria nosotros solos cuando era la envidia de China y de Norteamérica y tal. La envidia. Bueno, yo creo y Porsche, con los Porsches eléctricos, mira, hay un... bueno, se puede decir marcas, bueno, no nos da publicidad Porsche, ¿no? Porsche no, tiene todavía no. Uno de sus vehículos, no voy a decir ahora cuál, están con un problema muy grave porque no puede estar más de 3 horas al sol por el tema de la batería. Y entonces están ahora modificando. Imagínate para comprarte aquí en Marbella uno de esos coches eléctricos que no puede estar más de 3 horas al sol. Entonces, es decir, todo esto ha sido gratuito, porque nos lo hemos autoimpuesto. Vamos a cargarnos la industria que es bandera en Europa. Bueno, pero algunos han hecho fortunas gracias a eso y la corrupción asociada, ¿no? Pero es que uno lo piensa y dice, es que un Porsche eléctrico, es que no sé, es que es algo que choca conceptualmente, te da una especie de cosa así. Como hablar de un James Bond que se dedicara a ligar llevando a las mujeres a películas en versión original para tratar de deslumbrarlas con el rollo intelectual. Oiga, pues no. Está muy bien visto. Eso sería Woody Bond. Woody Bond. Dios mío, qué mundo tan loco. Qué mañanita llevamos. En fin, bueno, hay un artículo hoy en El Español sobre el asesinato que se ha producido en Marbella hace 3 días, donde está un tío en la calle, se acerca a otro, pum, 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 le mete 7 tiros y lo mató. Y resulta que el asesino era un afgano sueco, un sueco de origen afgano, que se había desplazado a Marbella para ejecutar a la víctima, que a su vez era un sueco de origen, no sé si afgano, iraní, magrebí, el caso es que tenía nombre Hamza, no sé qué, que era un rapero sueco. Y en el artículo del Español, pues me acabo de enterar, bueno, creo que usted se tiene que ir, don Julio, ¿verdad? Yo me tengo que marchar. Pues hala, queda usted despedido. Sí, no tienen esta suerte ustedes hoy. Bueno, nos quedamos hablando de raperos suecos. Resulta que me entero por el artículo del Español que en Suecia hay todo un género de rap que lo llaman el gangsta rap, que básicamente son narcorraperos, donde pues lo mismo los raperos los usan de sicarios para ejecutar operaciones, que los asesinan a tiros, y en concreto este que ha sido asesinado en Marbella resulta que había matado a un niño de 14 años él en 2020. Digo yo, ¿qué hacía ya suelto por la calle? ¿Qué hacía en Marbella? El caso es que esto pues parece una operación relacionada con las luchas entre bandas de narcos que han hecho de Suecia uno de los sitios más violentos actualmente. Pero me llama la atención esta vinculación de los narcos con los raperos, igual que en México hay con los narcocorridos, porque resulta, dice El Español, que es que se utiliza todo esto de los grupos musicales para blanquear dinero de la droga a través de pues todas estas cosas de Spotify y demás cosas. Sí, ¿no? Ya tenía yo aquí apuntado la referencia de los narcocorridos, ¿no? Y que son, bueno, un vehículo de limpieza, y luego
Pues al final es que esos ambientes delictivos necesitan un bardo que les cante, ¿verdad? Alguien que cante sus hazañas y que mande también incluso mensajes crípticos, ¿no? O sea, que es un tema bastante más clásico. Frank Sinatra, ¿no? En la época de la mafia italiana. También, quiero decir que hay precedentes... Mejor que esto. Hay precedentes de todo tipo. De hecho, además, ahora que lo dices, en El Padrino sale ese famoso cantante que le tienen que ayudar y tal, que le meten la cabeza de caballo y tal. Bueno, eso es un clásico. Por cierto, tengo que meter otra cuña publicitaria, porque el día 7 de noviembre la Fundación de Naes va a dedicar una jornada en Marbella, precisamente, sobre delincuencia, crimen organizado y demás. Así que ya lo voy anunciando para quien quiera venir. Hay una cosa interesante, digo, respecto a este asesinato. Lo diría a lo mejor de una manera un poquito vulgar, pero a mí como si se la machacan mientras no salpique, y mientras apunten bien y no den a nadie que esté en otras mesas y eso, pues es un tema ya de selección natural dentro de estas bandas de gángsters que a ver si desaparecen. Y bueno, y el hecho es que yo creo que Marbella está siendo, y yo tengo casa en Marbella, está convirtiéndose en un sitio peligroso. Un sitio, a lo mejor no tanto para la gente alrededor, pero que empieza a haber tiroteos entre bandas, no porque haya una delincuencia a nivel de calle, pero sí una alta delincuencia, y cada vez está siendo un poquito más frecuente que salida de una discoteca o lo que sea, y algún ajuste de cuentas entre las bandas que tienen esto como el Silicon Valley de las mafias, y esto es muy preocupante. Hombre, es que efectivamente, pues en el Chicago años 30 yo creo que la mentalidad era esa de, bueno, si se matan entre bandas, pues que se maten, ¿no? Pero claro, es que las bandas estas luego van progresando y se dedican a comprar a políticos y a comprar a policías. Sí, y empiezan al final a controlarlo absolutamente todo, ¿no? Efectivamente. Y porque si están allí es porque de alguna manera están protegidos, porque yo creo que están sobradamente identificados. Sí. Bueno, yo lo vería un poco con esa alusión que se ha hecho en El Padrino también se ven esos nexos, ¿no? Y que de hecho, por cierto, esa trilogía, bueno, las dos primeras establecieron una especie de canon del mafioso, es decir, el mafioso empezó a parecerse a la imagen que se había proyectado. Es curioso esta especie de realimentación, ¿no? Sí. Bueno, aquí en España ya hemos visto cómo operan, por lo que se ve, las bandas del narcotráfico suecas, cómo operan las bandas de la mocromafia, es decir, la mafia marroquí de la droga. Pues casi no pasa semana sin que sepamos que hay otra operación contra gente corrupta en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o en organismos de la administración, que ha permitido a las mafias pues hacer lo que les da la gana. En concreto hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es que dicen, jolín, los narcos, el Guadalquivir arriba van con sus lanchas. Y digo, no sé, ni que el Guadalquivir fuera el Mississippi, que en la desembocadura tuviera ahí un kilómetro y no hay manera de vigilar. Y van saludando a la policía, a la Guardia Civil, la saludan con la manita, pero cuando dices, oye, que hay que desarticular dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, a lo mejor a quien hay que desarticular es al ministro del Interior, porque el que da la instrucción de eliminar el grupo Consur, que tantos éxitos estaba teniendo contra la droga en el sur, pues este es Marlaska. Justo. Habría que preguntarle a qué obedeció esa orden, porque nunca lo ha explicado bien. Y bueno, pues el hecho de quitarle los medios, de quitarle todos los recursos que podría tener la Guardia Civil para cerrar en estos momentos la frontera en el tema de droga con el sur, pues mira, yo veo a Trump y Trump lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien, se lo ha tomado en serio, y aquí, sin embargo, hemos hecho todo lo contrario. Pues no sé, también a lo mejor es que reciben bitcoins en algún país o reciben alguna otra cosa, pero es muy sospechoso porque no se entiende. La evolución de Marlaska o de generación es tremenda. Dos problemas de inseguridad nos viene con el tema de la droga y con el tema de la inmigración ilegal. Y en ambos casos no vamos a mejor, sino vamos a peor. Y quitamos recursos de la lucha contra esas cosas. Digo la generación porque en lo que ha salido información de las actas de ETA, uno de los obstáculos era Marlaska. Y fijémonos, la deriva, por llamarlo suavemente, es tremendo. Pues entonces se ha caído como San Pablo del Caballo o todo hombre tiene su precio, no lo sé, una de las dos cosas. O fingía antes de... ¿no?
Bueno, es que eso es un caso difícil de esclarecer. Todo el mundo tiene su precio y el de algunos es extraordinariamente bajo, que es lo más triste. Sí, lo que pasa es que será una trayectoria aparentemente brillante, pues por, no sé, por agarrar una cartera o cosas, no sé hasta qué punto merece la pena, porque luego el descrédito al que está sometido, por no hablar, por cierto, de cómo se le calificó dentro del PSOE, por ese partido feminista, pues ojo, ¿no? Pero cuando tú eres el ministro del Interior y tienes una norma de comportamiento, es decir, si yo tengo gente honesta e insobornable, me la cargo. Y ahí tienes a Diego Pérez de los Cobos. Y si tengo gente que en estos momentos, oye, como el que había llevado la operación contra Nacho Cano y tal y cual, y todos estos, y a todos estos los promociono y los subo o los premio con seguridad en embajadas, con el doble de sueldo de lo que cobran. Si luego además la lucha contra la criminalidad, oye, pues nada, oye, cero, voy a desmantelar todo lo que tenga que ver con la droga. Bueno, todo este tipo de cosas dices, pero esto es el ministro del Interior. Esto parece como que realmente es el representante de todo lo contrario. De todo lo contrario. Sí, es como que tienen un embajador dentro del gobierno. O sea, yo me quedo alucinado. Sí, la verdad es que es tremendo. Bueno, pues vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero desde luego no parece que vayan excesivamente bien en cuanto a lo que es el narco, infiltraciones del narco. Cada día hay más operaciones en España, ajustes de cuentas, etcétera, 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 hasta el punto de que narcos, por encargo de Irán, han intentado matar a Alejo Vidal Cuadras hace nada. Y por cierto, Europa sigue sin romper relaciones con Irán, que es acojonante. Luego nos preguntamos por qué Europa no pinta nada en el mundo. Si intentan matar a tus políticos en suelo tuyo y no abres la boca, pues todo el mundo entiende que eres una piltrafilla humana, ¿no? Y que pueden hacer contigo lo que quieran, ¿no? Sin embargo, si tratas un poquito mal o no la tratas de usted a Ada Colau, rompemos con Israel. Sí. Con Israel sí, pero pegarle un tiro a nuestro amigo Alejo, eso no es motivo, eso son peccata minuta, hombre. Bueno, hoy comentábamos en el primer bloque informativo una noticia, perdónenme, creo que la trae, no sé si el Confidencial, The Objective, bueno, perdónenme, no recuerdo quién la trae. La sanidad madrileña soporta en estos momentos 190.000 inmigrantes ilegales, el doble que hace 2 años. ¿Por qué narices tengo yo que pagar de mis impuestos la sanidad de 190.000 inmigrantes irregulares? No entiendo. ¿Esto lo devuelven luego los países de origen, el dinero que cuesta eso? ¿Y por qué tengo yo que aguantar listas de espera más largas porque me están metiendo por delante gente porque ni siquiera contribuye con impuestos? Volvemos un poco a lo que hablábamos hace un rato. Son ilegales. Entonces, claro, estos son los efectos, porque parece que la cuestión de la ilegalidad de la inmigración es algo racista o clasista. No, en absoluto. Produce unos efectos muy concretos en la sanidad, en la vivienda, en los servicios públicos, como es lógico. El inmigrante ilegal también se pone malo, evidentemente. Y si le atienden, pues ya estás digamos, ralentizando el funcionamiento de tus servicios sanitarios, que no son infinitos. El problema de fondo es que los recursos de un Estado no son infinitos. Sí, pero, es decir, yo entiendo, por supuesto, que un tema humanitario es que una urgencia se atiende a toda la gente sin pedir papeles y lo que sea, porque eso es una urgencia. Sí. Y por otro lado, yo creo que lo que no es una urgencia no se tiene por qué atender. Es decir, la sanidad la estamos pagando unos y cuesta un dinero y tenemos un derecho porque hemos decidido construir esa sanidad para nosotros y lógicamente si hay en algún momento capacidad ociosa, etcétera, pues oye, bueno, si se puede atender a alguien, pero lo que no se trata en estos momentos es de destruir aquello que hemos construido y que nos hemos pagado. Entonces eso es simplemente un suicidio para la sociedad. Sí, a atender en urgencias y nada más. Y por supuesto, a devolverlos a sus países de origen. Claro. Que les traten allí y que inviertan más en hospitales, que es lo que está haciendo en estos momentos la gente en Marruecos que se manifiesta en las calles.
Bueno, efectivamente, en Marruecos está pidiendo la gente, hospitales y pidiendo universidades más hospitales y escuelas. Y menos estadios de fútbol. Menos estadios de fútbol. Bueno, ¿creen ustedes que nos acabará quitando Marruecos el Mundial, la final del Mundial? No nos lo va a quitar, se lo vamos a dar. Sí, bueno, es verdad. Iba a decir que no lo descarto, pero... Es que esto es así, don Luis, desgraciadamente. Basta que a lo mejor pongan una carita y tal, y inmediatamente se lo vamos a dar y encima que en bandeja. Bueno, pues podría intentar contradecirle, pero no tengo ningún argumento. Estoy absolutamente seguro de que Pedro Sánchez les entregará la organización de la final del Mundial de 2030. Es más, organizará algún tumulto, como por ejemplo, no sé, un boicot a la vuelta a España para que los organismos internacionales lo utilicen como argumento de que España no está en condiciones de organizar una final. Todo es posible. La vuelta a España, este año hemos visto el asunto este de Palestina, pero ha sido siempre un altavoz en gran medida de las facciones proetarras y demás. Eso no hay que olvidarlo. Eso no hay que olvidarlo en absoluto. Bueno, doña Carmen Carbonell. ¿Qué tal, don Luis? ¿Qué dicen nuestros oyentes? Pues, don Luis, llevábamos unos días preguntando por cosas serias, que si el euro, que si la ONU, que si la Unión Europea, que si la OTAN. Y en este caso hemos preguntado directamente por la monarquía parlamentaria. Atención a la pregunta, dice algo así como que la Constitución de 1978 define a España como una monarquía parlamentaria. ¿Cómo valora usted, pasado este tiempo, el papel de la corona? Y dábamos 4 opciones. La primera, muy positivo; la segunda, positivo; la tercera, negativo; y la cuarta, muy negativo. Este es uno de los temas que más comentarios está suscitando, don Luis. Nuestros tertulianos, ¿qué dicen? ¿Cómo valoran ustedes, pasado todo este tiempo, el papel de la corona? Muy positivo, positivo, negativo, muy negativo. Y sé que es una pregunta con muchos matices y ángulos, ¿no? Yo diría que irregular, pero de todas maneras, en estos momentos, mejorable. Y si me permite un poco explicarlo, yo creo que ha habido un punto de inflexión con la firma del tema de la amnistía. ¿Y por qué digo esto? Porque en derecho hay una norma que dice que si está prohibido lo menor, lo mayor está prohibidísimo. Es decir, si una ley te dice que no le puedes pegar una patada al perro, por supuesto se sobreentiende que no le puedes apuñalar, porque si está prohibido lo menor, se supone que lo mayor está prohibido. Dentro del artículo, creo que es, no sé, en estos momentos, el rey dice que él firmará todos los indultos, excluyendo los indultos generales. Eso está escrito en nuestra Constitución, por lo cual la amnistía es superior a un indulto, por lo cual yo creo que sí había contenido como para que en ese momento no se hubiera vulnerado la Constitución como se ha vulnerado. Y yo creo que eso ha sido un momento de inflexión. Y desde entonces, pues yo creo que la posición de la corona es mejorable. Yo creo que se espera de ellos, porque hay mucha gente que ha hecho cosas. Estamos haciendo cosas en los medios de comunicación, lo estamos haciendo en la sociedad civil. Están saliendo los jueces a batirse el cobre, está la UCO luchando. Entonces, a veces un guiño por parte de su majestad, y lo digo yo que soy monárquico, pues hubiera dado un poquito de aliento a todos los que están tratando de luchar contra este golpe de Estado que se está produciendo. Lo cual se traduce en que usted habría votado ¿qué? Mejorable. Pero eso no está. Muy positiva, negativa o muy negativa. Muy positiva. Bueno, pues es que es muy difícil ponerme, porque irregular, ¿no? Ha dicho Marcos, más o menos. Estaría entre positiva y negativa, es que algo más intermedio. A veces nos faltan opciones, don Luis. España está cada vez más debilitada. La España constitucional ha creado una división enorme y el rey ha firmado una amnistía muy mejorable. Muy mejorable. ¿Con lo cual? Pues yo estoy más negativo. No, pues estoy más cerca del negativo que del positivo, indudablemente. La amnistía es una barbaridad absoluta. Y es relanzar el golpismo. Entonces, sí. Ahí le doblaron el brazo. Y ahí yo siempre me declaraba accidentalista. Es decir, a mí lo que me interesa es la nación española. Si una institución que se supone que tiene que garantizar su unidad no hace todo lo que debe hacer, pues yo creo que se pudieron hacer más cosas. Es decir, impedir que llegara a esa mesa ese papel, pues
En fin, me gustó mucho más el rey que habló en la tele aquel día y no utilizó la palabra de diálogo que el que firmó la amnistía. Bueno, ¿y qué dice la gente? Pues don Luis, fíjese usted, hoy es un día en el que no coinciden los resultados de Twitter con los de YouTube. Por ejemplo, en Twitter, de momento va ganando la opción de que es positivo con un 34% de los votos, pero va muy justa, muy bien seguida de la opción negativo, con un 33% de los votos. Hay un 23% que considera que es muy negativo y hay un 10% que dice que es muy positivo. Y sin embargo, en YouTube, en los comentarios, lo que se llama ahora publicaciones, el 36% dice que es negativo, así que ya ven cómo están las cosas. Diferencia de pareceres, pero muy, muy ajustado, porque este tema de la monarquía, la verdad es que suscita muchos comentarios. Como por ejemplo en Twitter, 20.1 dice, si no fuera muy positivo, no se empeñaría la izquierda o no pondría tantos esfuerzos en abolirla. Carlos MIV1 dice que es positivo en general, pero decepcionante el camino que lleva con este rey. Tiene el zorro en el gallinero. En las publicaciones de YouTube me encuentro un poco de todo. Rafael Díez Folgueras dice que antes con Juan Carlos la monarquía sí servía. Había gestos y además beneficiaba a España. Con Felipe se está comprobando que no sirve para nada porque este rey está pillado, dice este oyente. Julio López dice que su cometido, el del rey, es representar a España a nivel internacional. Y ese cometido lo hace muy bien. Hasta ahí su obligación. Alguien que se hace llamar EGM dice que los que dicen que la monarquía es un gasto, yo me pregunto cuánto nos costaría un presidente de la República como Pedro Sánchez o José Luis Rodríguez Zapatero y toda esa ralea. Todo es culpa del gobierno que quiere acabar con ella y vosotros, los de derechas, le hacéis el juego. Y termino con un comentario del chat de YouTube de Marengo, que es uno de los habituales de nuestro chat, que se pregunta, ¿dónde está ese rey que salió ese día del golpe y pegó un puñetazo en la mesa? Acordándose un poco de lo que decía don Iván Vélez, recordando esa fecha tan marcada, la de octubre de 2017, con ese desafío del secesionismo catalán. Es que ese es el asunto. Últimamente lleva una serie de intervenciones que, en fin, digamos que son mejorables. Bueno, don Marcos de Quinto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Iván Vélez. Gracias, doña Carmen. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos viene a decir que la maraña de mentiras y distracciones funciona, lo que es triste, pero cierto. Buenos días, don Paco. Gracias, querido amigo don Luis del Pino. Permítanme contarles una humorada. Estaban dos compadres poniéndose de acuerdo para ir al hospital a visitar a un amigo común. Esa era su conversación. Pero vamos a ver, Paco, ¿qué es lo que le ha pasado a Manolo? Dicen que está como una momia, escayolado hasta las muelas. Pues mira, Jacinto, el domingo al mediodía Manolo comió con la peña y se puso ciego con mosto del bueno y se fue a los toros. Iban más embalados que una caja con celofán y ciego como estaba, se sentó el bodega de Manolo en la primera fila del tendido número 2. Sale el primer toro, capotazo tras capotazo, y el machote de Manolo, que se anima, se va arriba y se tira de espontáneo al ruedo. El toro que lo ve se va para el Manolo. Este que ve dos toros, con cara de malos amigos, se mete en uno de los burladeros que encontró, de los dos burladeros que encontró, y ahí se metió en el burladero que no era y le pilló el toro que era. Ni el cookie se lo dejó sano. Todo aclarado, Paco. Vamos para el hospital. Esto que les he contado es una metáfora de lo que pasa en el mundo y sobre todo en España. El vino es la mentira, la manipulación. El toro que no era es el que te ponen delante con exageraciones, embustes, y el que era es el que te muele a impuestos. Hay que reconocer que el término genocidio polariza a la sociedad y este gobierno es maestro en tensionar y radicalizar. Genocidio eclipsó durante una semana la corrupción familiar del presidente, la de su partido y la del fiscal general.
Ni malversación, ni puterío, ni sauna, ni masaje. Genocidio. Ni fascismo, nazismo, extrema derecha, derecha extrema, fachosfera o Tito Berni. Genocidio. El PP quedó bloqueado y despertó con las pulseras de todos 100 de la ministra Redondo. El genocidio era falso. Lo demás es lo que sacan. Nos quitan libertades, nos quieren controlar y con los impuestos nos roban la pasta gansa. Mañana más y mejor. Punto final.